¿Nunca te tocó estar castigada aquí? No, quisieron castigarme, pero pues no encontraron pruebas suficientes. Ahora les voy a mostrar una de las partes más difíciles de ver por el solo hecho de imaginar cómo era la estancia en este lugar. Y meten a las mujeres para que se vuelvan locas ahí adentro. Que son inhumanos, que son violatorios de de derechos, humanos. no lo vamos a discutir, es un hecho. Yo convivía con mis amigos que eran hijos de internos en ese tiempo, hijos de internos. Yo convivía con ellos como si fueran mis hermanos. Había una serie de aspectos que se perdió completamente, porque hoy no tenemos nada en el país que se parezca a lo que fue Islas Marías. ¿Es la primera vez que la Marina tiene a su cargo un proyecto pues, de corte turístico? Sí, te diría que sí. Yo creo que es la primera vez que nos toca llevar a cabo esto, pero lo hacemos con mucho gusto. ¿No? Con el tiempo, el penal de las Islas Marías se fue reconfigurando como un lugar que sirvió de rehabilitación para reos que habían cometido delitos de bajo perfil y que tuvieran de 20 a 50 años de edad, y a quienes luego de mostrar una buena conducta se les permitía trasladar a su familia con ellos. El preso, para llevar a sus familias, tenía que portarse 2 años bien. Una vez que ya que decían este preso se va a portar bien, entonces ya hacían su solicitud y daban el permiso a las familias para llegar allá a las Islas Marías, ¿no? Ellos, había casitas ahí, no sé si las rentaban o de quién eran las casitas, ¿no? No, yo pensé que yo dije, no, yo la verdad dije, ahorita vemos con quién arreglamos, y ya me gustó como por aquella área, voy a pedir una casita de aquel lado, ¿verdad? Y, hombre, va a estar bien padre aquí mi privada, ¿verdad? Lo voy a enclimar, una pantalla, o sea, ya dije, no, aquí va a estar bien padre, voy a vivir mi propia casita. ¿Y ¿no? te tocó compartir? Y me tocó compartir con 20, o sea, 19 más. ¿Una casa? Aquí. ¿Cómo? Un pedacito, donde cabían 20 literas. 20 literas. 10 literas. 10 literas. 10 literas con sus 2 camitas, lógicamente. Pero pues así una pegadita con la otra y el pasillito, y éramos 20. ¿Y quién sí podía tener una casa? ¿Y quién sí se podía traer a la familia? ¿Eso ya no sucedía cuando tú llegaste aquí? Las personas, los hombres. ¿Y las mujeres no? Las mujeres ya no lo había. Hablando de mujeres en Islas María, pues son representativas. Si hablamos de visitas, por ejemplo, si hablamos de cuando podían vivir las familias con ellas, pues ¿qué hombre macho mexicano va a decir, dejo mi vida para ir a apoyar a mi esposa y a vivir en familia en el penal mientras mi esposa cumple su sentencia? Las mujeres, como hoy, dentro de la propia prisión, pues tenían mucha desventaja. No tenían tanto acceso a las áreas laborales, no tenían tanto acceso, o sea, no eran a quienes escogían para trabajar, entonces no se volvía rentable, más allá del machismo, que las mujeres pudiesen hacer vida. Pero es lo mismo que si hoy hablamos de que un penal de mujeres hay 95% de abandono. La misma mentalidad es más fácil para el hombre remunerar. Era más fácil para el hombre allá afuera hacer un trabajito, ir a vender chile, o sea, hacer trabajos más rudos y que les remuneraran que a una mujer. Entonces tú te traes a tu familia, ¿cómo la mantienes? ¿Cómo la mantienes? O sea, yo como mujer, yo me puedo traer a mi mamá, ¿y cómo la mantengo? Pues generalmente los que tenían esa posibilidad de los de buen comportamiento, los que tenían, o sea, sus trabajos, por decir, aquí había ganadería, había muchas cosas, entonces ellos podían ganar cierto efectivo, ¿verdad? Más que nosotros. Claro. Entonces, pues era más fácil para ellos mantener a su familia. El campamento de mujeres era un lugar en donde sí percibías un profundo dolor, en donde encontrabas historias de, como ya lo señalé, de una profunda soledad, y en donde pues lo que yo pude encontrar en los testimonios de estas mujeres era ese profundo dolor
de estar lejos de sus hijos, ¿no? Ese profundo dolor de ser olvidadas por sus familias. Evelyn estuvo interna en las Islas Marías. ¿Durante cuánto tiempo, Evelyn? Estuve 3 años, 4 meses. 3 años, 4 meses, y mientras observábamos este amanecer juntas, que tuve la enorme fortuna de coincidir con ella y conocerla aquí, me contabas que por ahí estaba la casa donde tú viviste. Sí, de hecho, brincamos el edificio blanco. Más adelante están varios, como, pues que nosotros les llamamos como carracas grandes, ¿verdad? Son 4 edificios allá después del edificio blanco. Todo eso era el área femenil que se llamaba Reguilete. Sí. Pero anteriormente Reguilete, cuando era colonia, estaba allá en Vallejo. Cuando ya fue Centro Federal, nos metieron ahí porque ya estaba enmallado, estábamos ya dentro de un área, con comedor, regaderas, todo, pero ya encerraditos. O sea, ya no era un ambiente de comunidad, de colonia propiamente. O sea, no estaban libres. Estamos en semilibertad. Semilibertad. El consuelo para estas mujeres era lo que los colonos llamaban la melga. Cuando bajábamos a Melga, la Melga para nosotros era ir al trabajo, era trabajar. Una vida vidas sumidas en una rutina que se iniciaba a las 5:30 de la mañana, que seguía a lo largo del día. A las 5 de la mañana era nuestra lista, la primera lista. Entonces, después de las 5 me iba yo a correr, a las 7 de la mañana era el comedor. Aquí lo que es en los comedores había una campana, tocaban la campana y ya sabía uno que era el comedor, ¿verdad? Y ya, el comedor, y ya todos bajábamos al comedor, agarras tu charola, comías, me iba a bañar, y a las 8 de la noche tenía que estar lista porque nos íbamos a trabajar. Nos sacaban de aquí 40 o 45 mujeres que estábamos anotadas en el trabajo para hacer servicio comunitario en la parte de afuera. Sí, porque ya el salir a Valleto ya tienes que ir bajo custodia o algún asunto específico. Por decir, juzgados, cuando te llevaban a misa, cuando íbamos a algún curso. ¿Curso de qué? Había cursos de psicología, cursos de manualidades, o sea, de muchos cursos, y ya uno sabía cuál te convenía, cuál quieres que tú dices. Tú lo podías elegir. Sí, porque uno dice, bueno, yo ando mermando en esto, pues me gusta eso, ¿verdad? Como que quiero meterme ahí. Entonces ya uno elegía. Yo como empecé a aprender a tocar piano, les ayudaba a las compañeras que querían tocar guitarra, montábamos aquí nuestras propias canciones para los eventos que hacíamos internos, que no eran para ir a los campamentos de los hombres. Entonces aquí yo me ponía a practicar con ellas y ya, o sea, yo hasta las 11 de la noche yo decía, ya que toque la campana. Pero ya la gente una vez que se acomodaba ahí y llegaba, ¿no? Era una cuestión normal, ¿no? Tranquila, había su iglesia, o sea, todas las cuestiones sociales, ¿no? De que hay en un pueblo chiquito existían ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste aquí? 6 años, 6 meses con 7 días. ¿Cuál fue el año más difícil? Yo pienso que fueron los primeros 2 años. Mientras me adaptaba, me sentía solo. Ya después agarré actividades, ya hacía ejercicio, jugaba frontón, ya cómputo, daba clases, corría, ya hacía muchas cosas. ¿Cómo ves a la distancia el hecho de haber estado aquí? Yo lo veo como una bendición. La verdad, muy agradecido con la vida, porque yo tengo mi familia gracias a que pasé yo por aquí. Aquí vine yo y conocí a mi ahora esposa en ese tiempo. ¿Tu esposa estaba aquí? Ella es maestra de educación especial y había una plaza abierta aquí. ¿Y aquí la conociste? Aquí la conocí, yo la conocí en 1999, 12 de noviembre a las 8 de la noche. Nos hicimos novios, amarramos los coches, dijo saliendo lo que quieras. Nos pusimos de novio un 20 de febrero y le pedí que se casara conmigo a los 2 días, 22 de febrero. Porque sí estás hablando de un régimen muy distinto. Y bueno, lo natural, la vista que tenías, el aire que tenías, el silencio, la paz, o sea, que te daba naturalmente la isla, porque es una isla bellísima. De los momentos más sui generis que he tenido en Islas Marías es cuando hice el perfil de secuestradores a nivel nacional. Estaba yo sentada en la biblioteca de Islas Marías entrevistando a secuestradores mientras veía delfines atrás de los secuestradores brincar, literalmente, ¿no? En este cubo de biblioteca precioso que tenía esta vista panorámica. Los presos pasaban lista en la mañana, a las 6 de la mañana y a las 8 de la noche. Y ya, se iban a sus casas. Pero trabajaban todo el día.
trabajaban. ¿Todos? Todos tenían cierto tipo de trabajo, sus 8 horas, y terminando sus 8 horas podían ellos dedicarse a hacer cuadros o artesanías, ¿no? No había dinero realmente aquí. La moneda local eran vales de despensa. Cuando yo llegué en el 94, el 7 de junio del 94, llegamos y entras como en nómina, ¿sí? Te van a pagar un sueldo por un trabajo que realices. Ok, yo llegué ganando 15 pesos en vales a la semana. Pues digo, de llegada éramos los nuevos, la novateada. Llegamos nosotros 84 aproximadamente, éramos como 8 mujeres y unos 70 y tantos que llegamos, todos trasladados a Estados Unidos. Y primero pidieron, a ver, levante la mano el que sea chofer. Y varios levantaron la mano. Entonces, pásenle para acá, tú y tú, agarren esa carretilla que está ahí, agarren esa carretilla que está ahí, agarren esa carretilla que está ahí. Entonces ya vimos que la cosa estaba media doble, era doble, pero era la novateada, nosotros no sabíamos. Sí, de ahí enseguida pidieron un joyero, no faltó ahí el intelectual que dijo, pues yo aquí, porque van a necesitar, ok, agarra ese pico y esa pala, vas a hacer joyos aquí en todo el camino. Ya nos asignaron trabajos, ya trabajos ahí, trabajos de limpieza, de limpiar el campamento, acondicionarlo. Nos daban herramienta, pasábamos por una puerta, entrábamos a un cuarto de herramienta, tomabas tu herramienta y salíamos por el otro lado. Pero eran un machete que, lo he dicho, tengo más filo en la mano que el machete que nos daban. Yo creo que aquí traigo mis ampollitas todavía. Yo creo que es el tesoro que me dejó el haber estado aquí. Pero el trabajo que nosotros desarrollábamos era limpiar, deshiervar. En la parte del centro de Valleto, pues hay muchas casitas, ahí donde vivían oficiales, donde vivían todo el personal de Segov. Entonces, ¿tú eras personal de limpieza? Nosotros éramos personal de limpieza contratados por la Cosmo en aquel entonces, que era la que se encargaba de la comida, ¿verdad? Y se hizo ahí un acuerdo, un trato para que también por medio de ellos entráramos a nómina y la Cosmo fue la que nos pagara una remuneración, nos diera una remuneración por el empleo. ¿Cuánto ganabas a la semana? Ganábamos 430 pesos. ¿A la semana? Ajá, eran 960 pesos mensuales, pero como nomás podías tener cierta cantidad, alrededor de 630 pesos mensuales, pues lo demás lo podías guardar o tenías la opción de mandarlo a tu casa. ¿Y tú qué hacías? Bueno, yo estuve mandando mitad y me quedaba con mitad. ¿Y era mucho o poco aquí adentro? Pues cuando te encantan las papitas y te encanta el refresquito y te encanta, pues es muy poquito, ¿verdad? Claro. Pero cuando dices, no, pues yo sí estoy bien con la comida que me dan, yo con que traiga para mi llamada, ¿verdad? Para hablar a mi casa, con eso tengo. Entonces, 630 pesos, pues no era malo. Supongo que no, aunque se portaran bien 2 años y les dieran esta oportunidad de traer a sus familias, pues había también una selección de qué familias sí traer y cuántos de la familia traer. Podían traer niños, no podían, arriba de 15 años no podían tener a sus hijos ahí. Si los llegaban de pequeños, iban a la escuela primaria, creo que tenían 1 año o 2 años de secundaria, pero al cumplir los 15 años iban para afuera, ¿no? ¿Y a dónde iban? Pues iban con familiares de los presos que tenían, ¿no? Pero ya el joven, ya de 15 años en adelante, ya no podía estar ahí. La escuela de las Islas Marías tenía la particularidad de que ahí lo mismo estudiaban hijos de colonos presidiarios que de funcionarios del penal. Entre ellos no había distinciones, jugaban y se divertían como niños, pero al momento de tener que dejar la isla, al llegar a los 15 años, lo recuerdan como uno de los episodios más tristes de su vida, como es el caso de Alexis. Soy originario de aquí de Islas Marías. Mi acta de nacimiento como tal dice lugar de nacimiento Islas Marías, y pues todos me preguntan que por qué nací aquí, ¿no? Entonces pues la razón es porque mis papás
mis papás pues trabajaban aquí. Entonces por eso es que pues mi nacimiento fue aquí en Islas Marías. ¿Cómo fue crecer aquí? ¿Cómo fue tener una infancia en este lugar? Crecer aquí fue lo más maravilloso que me pasó. ¿Por qué? Porque en algunos casos, cuando yo convivía con mis amigos, que eran hijos de internos en ese tiempo, hijos de internos, yo convivía con ellos como si fueran mis hermanos, ¿verdad? Yo no los veía como otro tipo de persona a ellos. Incluso yo me quedaba a dormir en la casa de ellos. ¿Por qué? Porque yo los quería como algo mío, como hermanos, como lo que pues yo sentía al estar con ellos. En ese tiempo pues jugábamos canicas, los trompos de madera cuando estaban. Había un juego que pues aquí nosotros le decíamos pues, los quemados, la cholla le decíamos. Entonces eran juegos, o a veces hacíamos juegos con los que, por ejemplo, con pedazos de madera, poníamos un pozo y levantamos el palo y le pegábamos, o sea, con lo que hubiera, aquí jugáramos, pues, porque pues aquí, pues, para tener un balón o algo así, pues era a veces muy complicado. ¿Cómo recuerdas, Alexis, las despedidas cuando los niños llegaban a primero de secundaria, antes de que hubiera la telesecundaria, y pues se tenían que despedir de sus papás, y los papás tenían que dejarlos ir, eran las reglas? En lo particular, mi despedida fue, pues, dolorosa. ¿Por qué? Porque pues yo no quería salir de aquí. Mis papás me habían dicho, terminas sexto año y te vas a ir a estudiar a Mazatlán, y te vas a quedar con tus abuelos, ¿no? Entonces, yo desde quinto año me fui asimilando o me fui haciendo la idea de que en sexto año yo partiría con mis abuelos y dejaría lo que viene siendo el hogar mío. Lloré, como pues, era un niño todavía, pero pues aquí sigo todavía. ¿Cómo fue para ti regresar aquí la primera vez? La primera vez regresar aquí ya como trabajador, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Pues hay convocatorias para entrar aquí, pues si quieres, mete tu documentación y ya, pues para que entres a trabajar aquí en el sistema penitenciario federal. De lo cual de Mazatlán me transporté a México, hice mis exámenes para poder entrar aquí. 3 años duré para poder ingresar aquí. Ingresé aquí al sistema penitenciario federal a trabajar. Yo trabajaba con mi señor padre en el área de mantenimiento y generación de energía eléctrica de aquí. Después, estando aquí 4 años trabajando, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador viene aquí a Islas Marías a dar el decreto de que esto se cerraría, pues yo en mi corazón sentía de que yo no me quería ir de aquí, ¿verdad? Pues tan perteneces aquí que no pudiste estar lejos de aquí. Saliste, terminaste de estudiar y pediste trabajo aquí adentro para regresar, ¿no? Así es. Pues como le digo, yo no me quería ir, entonces me dio esta oportunidad. Yo me encomiendo mucho a Dios y cuando me dieron esta oportunidad para trabajar aquí en Secretaría de Marina, pues decidí mejor, ¿sabes? Pues tomar la decisión de contratarme aquí en Marina para poder seguir aquí laborando. Es difícil dejar las Islas Marías, por lo que veo. Es muy difícil dejarlas. Como le digo, yo no me quería ir. Y pues al final uno está donde pertenece, exactamente. Y aquí sigo laborando todavía. Creo que había 2 realidades, ¿no? Un poco como ocurre en las sociedades contemporáneas. Una realidad tenía que ver con esta perspectiva de una vida tranquila, de los colonos, de las familias, de los niños, ¿no? Pero una vida también, una realidad que tenía que ver con estos mundos oscuros, con esta terrible soledad. Las personas más solitarias quizá con las que yo me he encontrado en mi vida se encontraban en las Islas Marías y eran mujeres, ¿no? ¿Qué fue lo que más te marcó de estar aquí?
que aprendí lo que más amaba, la música. Entonces, cuando yo llego aquí y me dicen, oye, pues fíjate que entró un maestro y que quien se quiera anotar al curso de música, yo era la primera en la lista. Y nos enseñaron en un piano forte, de cola. O sea, yo para mí dije, yo voy a tocar eso. O sea, y me empiezan a explicar las notas musicales y, o sea, era un mundo que a mí me llenó. Uno de los aspectos de los que más se habló en términos de ejemplo de las Islas Marías como centro penitenciario es que había muy poca evidencia de violencia, había muy poca evidencia de violaciones graves a derechos humanos. Habían algunas prácticas bastante positivas en términos de la inclusión de las familias. Es el único penal del cual nunca se ha comprobado que salieron llamadas de extorsión, que había control desde el penal de grupos delictivos. ¿Y nunca te tocó estar castigada aquí? No, quisieron castigarme, pero pues no encontraron pruebas suficientes. Pero sí te tocó acompañar a alguien que estuvo castigado o que de repente eran llevados. Me tocó una compañera muy querida para mí, y ella, por no ir de acuerdo con las oficiales, con las reglas, pues yo creo que las autoridades se hartaron tanto que dijeron, llévatela para allá. Y se la llevan hace 4, ¿no? Y ahí estuvo. Yo creo que es la única que yo recuerdo como mujer que haya estado ahí. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué pues, se decía? No, pues lo que pasa es que ahí nosotros decíamos que era lo peor. O sea, lógicamente te meten en una celdita pequeñita, era puerta lámina. Entonces es una ventanita por donde te pasan la comida. Y para que tú respires desde fuera, o sea, es una cosita de nada. Entonces, estar ahí 24/7, sin saber qué va a pasar contigo, no te las dejaban bañarse, o sea, estabas aparte, ella estar en un lugar que era de hombres, para hombres. Y meten a las mujeres para que se vuelvan locas ahí adentro. Hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque lo que hacen es las meten, las dejan solas durante meses, para que no convivan ni hablen con absolutamente nadie, y cuando ellas se están volviendo locas, las sacan y las extorsionan. Cuando la soltaron, llegó unos nudos en su cabello, terrible, terrible, flaca, demacrada, y casi creo que hasta loca. O sea, ella llegó así como que toda sacada de onda. Dice, eso es el infierno. Y llegó aquí diciendo a las otras, pórtense bien. Ese lugar al que te refieres es este que está muy lejos, muy lejos. Laguna del Toro. Llegar al penal de alta seguridad Laguna del Toro, aquí en las Islas Marías, donde nos encontramos en este momento, es duro. Observar cómo es la entrada a este penal y lo que esto significa. Porque las imágenes que voy a mostrarles en un momento del interior de esta cárcel, pues sí nos habla, evidentemente, de un penal con todas las características de alta seguridad. Pero llegar, ver el tamaño de las ventanas, las rejas, el búnker impenetrable, es muy impresionante. Esta cárcel se construyó en el 2010 durante la administración del presidente Felipe Calderón para traer aquí a reos de altísima peligrosidad. Esto está muy lejos de la comunidad carcelaria que son las Islas Marías. Esto está más o menos a 45 minutos de terracería, monte adentro. Aquí no hay vista al mar, aquí no hay vista a ningún lado. Las rejas se cierran como una caja fuerte y a esto queda en total oscuridad y tinieblas, que es como ellos vivían. Esta cárcel se cerró en el año 2015. Una visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos descubrió este lugar, y no nada más el lugar, descubrió las condiciones en las que vivían quienes estaban presos aquí. Me han contado que hay quienes tenían condenas de 9 años para pagar en las Islas Marías, de los cuales 5 años pasaban encerrados en este lugar. En el 2010, cuando se inauguró esta prisión, ¿tuviste noticia de ello? Sí, ¿Qué claro, opinaste por al supuesto. respecto? Por supuesto, mira, la idea no era mala.
La idea de tener una serie de penales de alta seguridad para reos que requieran alta seguridad. Y que no tengan posibilidad de evadirse, porque ahí no había manera. De evadirse y de seguir operando. Sí se creía que para desarticular un grupo criminal, para poder operar y tener a líderes como puede ser un Chapo Guzmán, un Z40, que están conocidos mediáticamente como altísimo perfil criminal, pues a la mitad de la nada, donde no llega la señal de los celulares. Que son inhumanos, que son violatorios de todos los derechos humanos. Sí. No lo vamos a discutir, es un hecho. Pero, digamos, muchas sociedades deciden adoptar ese tipo de penales por la peligrosidad de las personas que ahí tienen. Usamos este espacio como una especie de arraigo, o sea, no que llevaban a gente ahí a arraigarlos, pero lo mismo que hacer una casa de arraigo para sacar información, ¿no? Necesito sacar información, inteligencia penitenciaria o lo que sea, y usaba estos espacios como tal. El de las Islas Marías en particular fue un penal que prácticamente no fue utilizado porque quedó en entredicho, siempre quedó en entredicho qué iban a hacer con las Islas Marías. Porque sí hubo un momento, sobre todo hacia el penúltimo año de Calderón, en donde hablaban de los avances del penal de alta seguridad de las Islas Marías, y luego ya en el último año no se habló. Entonces yo creo que más bien se nos acabó el dinero, no le vamos a seguir invirtiendo ahí. Se construyó toda una red de penales de alta seguridad que incluso luego prácticamente no se usaron durante el gobierno de Peña y que cuando se volvieron a usar quedaron un poco en entredicho. En la administración del presidente López Obrador no se usaron también completamente. Está este proceso, uno de los penales se construyó, otro en Chihuahua, si no me equivoco, otro en Oaxaca. Son 7, 8 penales de esas características. Y en la administración de Peña Nieto no se usó prácticamente ese penal, se usó muy poco. El problema, Mónica, hoy es que sabemos muy poco de los penales federales, porque cuando entra Felipe Calderón hacen una modificación al reglamento interno, donde dice que para que una cámara pueda entrar a un reclusorio federal, tiene que pasar por la autorización del titular del órgano desconcentrado de reinserción y readaptación social. Entonces, tú dime cuándo fue la última vez que viste una nota de algo que se hizo adentro de un penal federal. No. Ahora les voy a mostrar una de las partes más difíciles de ver por el solo hecho de imaginar cómo era la estancia en este lugar. Claro que son sentimientos encontrados, porque uno se pregunta, bueno, pues un reo de altísima peligrosidad, un asesino serial, un narcotraficante de altos vuelos, pues cómo tendría que ser tratado. Tampoco merece tener vista al mar, ¿no? Indudablemente. Sin embargo, lo que vamos a ver en este momento, ustedes ven aquí una reja, pero ven también unas jaulas. Esas jaulas no es que fueran otra celda u otra cárcel. Era el único derecho que ellos tenían de estar en el exterior, porque entraba el sol. Entonces, en este lugar es donde ellos se asoleaban, por eso le llaman el asoleadero. Y en este asoleadero, enrejado, porque son jaulas como para animales, ellos podían permanecer no más de 15 minutos, 20 minutos, una vez al día. Una vez al día. Imagínense los personajes que permanecieron aquí 5 años de una condena de 9, por ejemplo, porque son varios de los casos. Toda esa red de penales se hicieron basados en los penales de alta seguridad de Estados Unidos. Tienen las mismas características. Hay en los de Estados Unidos hay algunos incluso mucho peores, mucho más duros que eso. Eran penales realizados por una suerte de concesión. Lo construían los constructores privados de grandes empresas y ellos lo administraban, esos penales, y recibían una cantidad de dinero anualmente por eso. Entonces, eso fue un tema muy cuestionado, si lo tendría que hacer el Estado o no. El argumento en aquel momento era que esos penales, que eran mucho gasto para el Estado, y que mejor lo hicieran empresas privadas y que luego ellos
lo administraran, como ocurre con 1/3 de los penales en los Estados Unidos, que son negocios privados. Como en México, insisto, no tenemos sistemas de seguimiento y medición, cuesta mucho trabajo conocer si efectivamente algo es funcional desde el punto de vista de resultados, si es conveniente desde el punto de vista económico. No estaba definido el destino del lugar, como lo hemos visto, ha cambiado en 3, 4 sexenios, ha cambiado el destino en 3, 4 ocasiones. En sus últimas etapas en las Islas Marías, muchos vivieron en una semilibertad, confinados a la isla pero sin estar tras las rejas. Trabajaban prácticamente al aire libre, pero el sitio no estaba libre de carencias y violaciones a los derechos fundamentales de los colonos. En el 2013 ocurrió el motín más sonado en más de 100 años de historia. Los presos se rebelaron porque dijeron entonces ser tratados mal, siendo la comida y el agua insuficientes y de pésima calidad. En esa ocasión murieron 5 presos y un custodio, según las autoridades. Fue un lapso de 3, 4 días que sí estuvo todo muy tenso, porque llegaron los federales y lógicamente pues te tratan como pues, los antimotines, ¿no? Claro. O sea, muy fuerte. Pero llega Derechos Humanos, quisimos hablar con ellos, no nos dejaron, pero se fueron con la espinita, porque les gritamos, ¡ay! Y ellos así, déjenos entrar. No, ustedes no tienen un escrito para que puedan hablar con ellos y no pueden entrar. Y así como entraron, salieron. A los 2 días regresan, un lunes en la mañana, y yo me acuerdo perfectamente, estamos en el comedor, y cuando regresan ellos, no los dejaban entrar. No estaba la directora, y la comandante no sabía qué hacer. Aquí está firmado por el presidente Peña Nieto, era en el tiempo de Peña Nieto. Aquí está firmado. No les quedó otra más que abrir esa puerta. Cuando entran, pues empezamos todas. Que nos hicieron esto, y nos hicieron esto, y nos hicieron esto, y así, así, así. Ah, sí, ¿dónde está la directora? No, pues, háblenle a la directora. Se metieron aquí, te exijo la renuncia. O sea, una cosa que dijimos nosotros, gracias a Dios se acabó el tormento. Ese rumor de las personas creciente en esos momentos de que iban a ser trasladadas, a muchas personas les preocupaba, porque habían construido ya una manera de vivir, tenían trabajo, tenían una forma de vida, vivía con ellos su familia y sabían muy bien que esas condiciones no las iban a encontrar en libertad, entre comillas, ¿no? Yo visité varios centros federales y me tocó entrevistar y platicar con algunos que estuvieron en Islas Marías, especialmente mujeres. Y siempre el miedo a un penal federal es real, tanto los penales estatales como de Islas Marías, los centros federales, porque sí estás hablando de un régimen muy distinto. Y bueno, lo natural, la vista que tenías, el aire que tenías, el silencio, la paz, o sea, que te daba naturalmente la isla, porque es una isla bellísima, no lo tienes en un centro que hoy está construido y semi-privatizado como máxima seguridad, ¿no? Yo estoy del lado que creo que no debieron haberlas cerrado, insisto, por lo menos antes de evaluar si valía la pena cerrarlas y transformarlas en otra cosa o no, porque el sistema penitenciario está de nuevo colapsado y con números excesivos. Cuando tú te enteraste que iban a cerrar las Islas Marías como comunidad carcelaria y que se iba a abrir a todo público, ¿qué fue lo primero que pensaste? Fue una sorpresa. Para empezar, fue una sorpresa. La primera impresión que yo sentí fue que no estaba bien, porque cuando yo estuve, a mí me funcionó. Era un sistema de readaptación o de reinserción, como le llaman, funcional, porque funcionó. Gracias a eso yo aquí estoy. Ya no soy el 25637, ya soy Loredo Gaona Víctor, sí, ya tengo mi nombre, ya realmente recuperé mi dignidad. Para mí sí funcionó el sistema que estaba. Va a haber mil opiniones, pero mi opinión personal sí funcionaba como eso. Yo creo que Islas Marías lo que tenía era eso, es un ejemplo de cómo sanas, voy a sonar muy cursi con lo que voy a decir, pero cómo sanas el alma de una persona que lleva rota
gran parte de su vida por la propia violencia en la cual ha estado expuesta y cuál es el funcionamiento del mismo. Yo soy Islas Marías, yo respiro Islas Marías. Todo el tiempo, no hay momento que pase que yo no diga gracias porque soy isleña. Así. ¿Cómo recibiste la noticia de que decidían cerrar el penal? Me dolió mucho. Estábamos ahí arriba en la cancha y después de que ya hace esa entrega y todo, dice, les tengo una noticia, muchachas. Pues quiero avisarles, no debería de estarlo haciendo porque no se debe de hacer, pero quiero decirles que el área de mujeres se cierra. No, licenciado, pero todas. Ya es una orden, ya no puedo hacer más. Lo único que les puedo decir es que van a un lugar, pues que me dijeron que las van a tratar bien. O sea, a él le prometieron las perlas de la Virgen, ¿verdad? Porque él eso pidió. Dijo, nomás trátenmelas bien porque ellas ya se portan bien. O sea, nos dio permiso de hablarle a la familia para decirle, ¿sabes qué? Me van a trasladar. Quiero que estés tranquila, mamá, esto y esto y esto. Nos dio permiso de que todas nuestras cosas las encintáramos en una caja. Nos las mandaron a nuestras casas. O sea, ¿quién hace eso? ¿Cualquiera lo tira? Me dolió mucho porque le estaban quitando la oportunidad a mucha gente de vivir esto. Hay mucha gente en Continente que en la verdad, que en realidad quieren hacer las cosas bien, estando dentro de reclusión, pero los medios que les dan no son suficientes. Una cárcel en Continente es una jaulita de un ratón. O sea, no te comparas con estar aquí. Dices, aunque estábamos enmayadas, o sea, tú te sientas aquí, cierras los ojos y te eres libre. Eres libre, o sea, sí, no tienes tu familia, pero esa llamada que le haces a tu familia y le dices, estoy bien, no te preocupes, me dan de comer, tengo mi uniforme, me dan para bañarme. Había una serie de aspectos que se perdió completamente, porque hoy no tenemos nada en el país que se parezca a lo que fue Islas Marías. Entonces, yo, y esto lo platiqué con gente de él, que se dedicaba precisamente al sistema penitenciario, que ha trabajado en ese tema, y todos dijeron que fue un error cerrarlo. ¿Por qué? Porque al final, insisto, ni siquiera sabes qué tan bien funcionaba y no diste una opción para decir, bueno, ya no vamos a tener Islas Marías, el costo de operación era un costo alto, pero ahora vamos a tener esta experiencia intermedia en el penal y eso ya no existe. Y lo que sí volteas a ver es que hay un exceso de personas. En 2019 se hizo efectiva la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de cerrar el penal de las Islas Marías, después de más de 100 años de historia como comunidad carcelaria, con todos sus claroscuros, para convertirla en un espacio turístico, hoy para aquellos amantes de la naturaleza, el senderismo y la historia. Ya se cumplió con el decreto y ya se cerró esa cárcel. Así, los 659 internos que ahí vivían fueron reubicados en los diferentes ceferezos y cerezos del país, y este lugar pasó a ser administrado en su totalidad por la Secretaría de Marina, que hoy tiene el reto de convertirlo en un centro de interés ecoturístico. Gracias, contraalmirante, por estos minutos. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenidos. Ha sido un trabajo titánico el que han hecho ustedes en las Islas Marías desde hace apenas un año y medio, ¿no? Sí, es correcto. Te puedo decir que el mayor esfuerzo para tener esta infraestructura que ahora ves lista para recibir a los visitantes se vio más afectada con el paso de los huracanes. Había unas fechas ya programadas de apertura, pero en octubre del año pasado, el huracán Orlín prácticamente nos echó abajo todo lo que ya teníamos listo para abrir en ese mes. Y luego a fin de mes de octubre también el otro huracán, Roslyn, terminó de acabar lo que ya habíamos empezado, y pues bueno, la afectación fue muy importante. La verdad que gracias al esfuerzo del equipo humano que tenemos aquí, todos, desde el de menor grado hasta el mayor grado, se han aplicado al máximo con un compromiso total para hacer una realidad el Más o menos, ¿cuántas personas trabajan aquí
ahora? Bueno, ahora mismo estamos alrededor de unas 50 personas, 50, 55 personas. Claro, es la primera vez que la Marina tiene a su cargo un proyecto pues, de corte turístico. Sí, te diría que sí. Yo creo que es la primera vez que nos toca llevar a cabo esto, pero lo hacemos con mucho gusto. Más o menos, ¿cuántas personas pueden recibir como turistas? ¿Cuántas casas tienen habilitadas? Tenemos alrededor de 124 casas, de 2 recámaras, de 1 recámara y los tipos tal. En cuanto a camas, la capacidad hotelera, por llamarle así, o de alojamiento, está por arriba de las 300 camas. De modo que pudiéramos recibir en un momento dado esa cantidad. La otra variable importante es el transporte marítimo, que está también cubre por mucho esa cantidad, así como lo que es el restaurante y la transportación local. ¿Para llegar a este lugar únicamente se puede hacer a través del ferry de la Marina? Sí, de momento sí. De momento esa es la opción que Marina tiene dispuesta. Probablemente a futuro haya una transportación aérea. Tenemos que hacer unos arreglos ahí en la aeropista, una ampliación, pero sí, de momento es eso lo que podemos. Yo creo que uno de los principales obstáculos a vencer es el miedo que le pueda provocar a la gente por la cantidad de mitos, de leyendas, de cosas que se dicen sobre energías de un lugar que es tan hermoso, pero que fue una cárcel. Pero creo que ha generado muchísima expectativa, ¿no? Sin duda. Yo creo que es correcto lo que dices, pero también te puedo decir que eso mismo ocurre en el continente. Pero lo que sí te puedo decir es que es un paraíso. Tú lo podrás ver en el tiempo que estén aquí. La verdad que hay muchas cosas que ofrecer. La gente va a estar encantada, lo hemos visto. ¿El objetivo de este proyecto es tener siempre turistas o es solamente por viajes cada determinadas fechas o cómo lo van a organizar? Lo que tiene contemplado son salidas desde Mazatlán y San Blas en 2 periodos a la semana. De modo que vamos a llegar seguramente a 2 viajes por semana. De momento es una cantidad incluso de turistas menor, te había dicho 300, a eso podíamos llegar posteriormente, pero de momento alrededor de 140, estamos empezando. Creo que es muy positivo el empezar así y gradualmente ir subiendo con una mejora en el servicio, que es el compromiso de todos los que estamos aquí. Claro, tengo entendido que la Secretaría de Turismo y la Semarnat también están involucrados en el proyecto de las Islas Marías. Sí, es correcto. Ese proyecto se apoya en un decreto que se llama Comisión Presidencial del Archipiélago y las Marías, que lo integran 7 dependencias. Está Marina como presidente, la Secretaría de Marina, está la Secretaría de Gobernación, está la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Medio Ambiente, está la Comisión Nacional de Áreas de Agua y Áreas Naturales Protegidas, está el Gobierno de Nayarit y está la Concanaco también. Claro, como parte porque esto es una biosfera, gobernador. Es correcto, sí, desde el 2000 es un área natural protegida. Sí. 2010 se le da la designación ya como tal de reserva de la biosfera. Es una diversidad de flora y fauna que le va a encantar a la gente, además de, como bien dijiste tú, haber sido un complejo penitenciario, hay detrás de ella toda una cultura con una historia. Con un historial muy interesante. Sin duda. Llegamos al final de nuestro recorrido histórico por el pasado y el presente de las Islas Marías, que ya están listas para recibirlos también a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Mónica Garza, ya nos vamos, nos haremos a la mar, esperando tener, como dicen los marinos, buena mar y mejores vientos.